Gracias por la atención y el tiempo para dedicarle a un tema tan importante que estamos viviendo en una coyuntura en los mercados mexicanos, específicamente en los aspectos normativos y derivado de la reforma judicial, la nueva forma de hacer negocios. Entendemos que existen diferentes preocupaciones y algunos periodos de incertidumbre que estaremos viviendo a lo largo de esta transición histórica para nuestro país. Sin embargo, tenemos a dos grandes especialistas con los que abordaremos de una manera particular el cómo podemos salir adelante considerando el día de hoy este entorno derivado de la reforma judicial. Tenemos como grandes panelistas a Susana Bravo, que es nuestra directora de Ingeniería Legal de Trust Management Sourcing, y tenemos a Sergio Chagoya, socio de Santa Marina y Steta. Si me permiten, brindaré un poquito las semblanzas acerca de cada uno de nuestros panelistas para posteriormente dar comienzo a nuestro webinar. Empezamos con Susana Bravo Cano. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con más de 9 años de experiencia en el sector financiero y fiduciario, desempeñando sus funciones en empresas público y privadas y participando en proyectos de relevancia como líder de proyecto de la compra de cartera de fideicomisos inmobiliarios de Citibanamex, el proceso de remediación de negocios fiduciarios derivado de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo. En su carrera ha atendido a diferentes bancos y SOFOMES en temas legales, fiduciarios, financieros y corporativos. Seguiremos ahora con Sergio Chagoya Díaz, con más de 26 años de experiencia profesional. Sergio asesora a empresas nacionales e internacionales en temas corporativos y regulatorios. Él está en procesos de financiamiento de proyectos de infraestructura, privatizaciones, fusiones y adquisiciones, operaciones bancarias, operaciones bursátiles y de derivados, así como de regulación fintech y de criptoactivos. Sergio representa emisores, inversionistas, intermediarios financieros, promotores, así como entidades gubernamentales en operaciones de financiamiento bancario y bursatilizaciones, incluyendo capital privado, capital de riesgo y ofertas públicas, así como en el diseño e implementación de licitaciones públicas y asociaciones público-privadas. Sergio también brinda asesoría en anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos de las áreas de su ejercicio profesional. Es abogado en Derecho, graduado con honores en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Obtuvo una maestría en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y un doctorado en Derecho, graduado con honores de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ha participado en diferentes conferencias y eventos como la Cumbre Financiera Mexicana de Latin Finance, la Cumbre de Infraestructura y Finanzas Subsoberanas de Latin Finance y el Foro de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Estamos muy honrados y la verdad apremiamos también la experiencia del socio Sergio Chagoya, socio de Santa María Esteta. Susana, Sergio, bienvenidos. Este es su espacio. Es un honor y va a ser un gusto escucharlos. Gracias y demos comienzo a este webinar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, bienvenidos a todos a este webinar. Y Sergio, gracias de verdad por honrarnos con tu presencia. Siempre es un honor. Y pues bueno, adelante, Sergio. Gracias, Susana y Miguel, por la presentación, así como a todo el equipo de Team Sourcing por la invitación a este webinar. Es un placer poder participar con ustedes como siempre. Y pues empezamos nuestra sesión del día de hoy, como bien expresaba Miguel Ángel. Pues es realmente pues un cambio histórico en nuestro país, el que se deriva de esta reforma a nuestra Constitución Federal, por virtud de la cual pues el núcleo de la reforma cambió la configuración de nuestro Poder Judicial, tanto a nivel federal como en las
judicaturas de nuestras 32 entidades federativas. Principalmente, pues, como todos sabemos, la reforma tuvo por objeto modificar los esquemas de selección y designación de los integrantes de la judicatura para, pues, cambiarlo ahora a una elección popular, de manera similar a lo que ocurre con los poderes federales y legislativos. Entonces, nuestra rama judicial ahora pues también será electa y pues como todos sabemos, esta reforma pues también tiene un impacto político pues muy importante porque hay graves riesgos obviamente de cooptación de todas nuestras integrantes, de nuestros jueces, magistrados, ministros de la Corte, dado que, pues, aunque en principio lo que establece la Constitución y la iniciativa también ya para el paquete de legislación secundaria de esta reforma constitucional, pues actualmente el sistema político mexicano, con un partido mayoritario, pues tiene el primer gran desafío para la democracia mexicana, de que no existe esta cooptación por parte de los otros poderes y en segundo término, pues que efectivamente pues el Poder Judicial eh, logre mantener, a pesar de este método de votación, pues una profesionalización y una independencia de los otros dos poderes de la Unión en el marco pues, de un sistema y de un Estado constitucional democrático como es el de México. Entonces, este reto, pues sí es importante para todas y todos los mexicanos, porque vamos a convivir con un poder judicial muy diferente al que pues, se vino trabajando, desarrollándose y, en nuestra opinión, profesionalizándose después de la reforma de 1994, donde básicamente, pues también se cambió únicamente la parte del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial de los estados en esos años no se tocó ni en la Constitución Federal, ni en la Constitución, ni en las constituciones de los estados de la República, y el entonces Distrito Federal o Ciudad de México. Básicamente ahora pues sí están, como les comentábamos, pues tocando estos puntos, ¿no? Tanto el Poder Judicial Federal como a a los poderes judiciales estatales, ¿no? Y por tanto también pues, todas las constituciones de los estados se tienen que modificar, ajustar para pues, reflejar estos nuevos dispositivos de la Constitución Federal. Entre los puntos pues, más relevantes, ¿no? que tiene la reforma, pues es la postulación a los ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya van a venir también por propuestas del Senado y ahora también de nuestra Presidenta de la República, ¿no? Esta participación ahora también de la Cámara de Diputados pues es novedosa. Hay una reducción también en el número de ministros, de 11 se reducen a 9. Se eliminan, como actualmente funciona nuestra Suprema Corte, nuestro Tribunal Constitucional, las salas, entonces siempre va a actuar en pleno. Y también pues existe ya una conformación de listas y requisitos para poder ser candidato a ocupar estos cargos en nuestra judicatura federal. Asimismo, también cada poder de la Unión va a postular, en el caso de los magistrados y los jueces, hasta 2 personas de manera paritaria por cada uno de los cargos que sean vacantes. Aquí digo, vale la pena mencionar que tanto la reforma constitucional como el paquete de reformas que ya está a las leyes secundarias, que ya está en nuestro Congreso de la Unión, que ya lo presentó nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum, pues contempla que es un proceso gradual. eh, Viene una elección extraordinaria el próximo año, el 2025, y para el 2027, pues bueno, ya vendrá
ya estará completado el proceso. Se busca que haya ahí un gradualismo. También entre los elementos más importantes de la reforma, además de esta gradualidad para su implementación, que pensamos es adecuada, no pensar en esta gradualidad, pues se va a crear un tribunal de disciplina judicial, va a desaparecer el actual Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado pues, de establecer todas las medidas disciplinarias sancionatorias, y quien también coordina toda la elección de actualmente, bueno, hasta antes de esta reforma, pues en una selección de los mejores promedios y para ser designados pues, jueces y magistrados. Y entonces el Consejo de la Judicatura pues, es el principal responsable de que se mantenga una carrera judicial. Esto desafortunadamente con la reforma pues, va a desaparecer. Este es obviamente otro de los graves riesgos, implicaciones prácticas, ¿no? Para todos los mexicanos y mexicanos, porque al cambiar un sistema pues, basado en méritos, en capacidad profesional, demostrarlo con exámenes y la experiencia que se sigue pues, como servidores públicos, que son los miembros de nuestras judicaturas, principalmente a nivel federal, pues ahora pues básicamente va a depender del voto de los ciudadanos. Entonces, esto pues, es importante eh, que lo tomemos en cuenta. Yo considero que para la práctica de las empresas y del sector financiero, todas las instituciones financieras, pues toda su interactuación que tienen con el Poder Judicial Federal, pues va a ser un cambio importante al que tenemos que estar preparados y que después ya Susana y su servidor elaboraremos. Pero bueno, retomando con los otros puntos nodales, digamos, de la reforma judicial, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, como les comentábamos, pues también en el caso del amparo, pues ya también va a eliminar la posibilidad de que una suspensión de un acto reclamado, un juez de distrito pueda darle efectos generales. Va a ser algo importante. Creo que esta medida pues, de tutela judicial ha beneficiado a muchas personas, a muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, casos recientes en el sector eléctrico, cuando se intentaron primero por vía normas administrativas y después la modificación a la ley de industria eléctrica, que pues tenía muchos elementos de inconstitucionalidad, pues los jueces, pienso correctamente, otorgaron diversas suspensiones generales, con efectos generales, para no afectar a la industria y también para no entrar y respetar otro principio constitucional, que es el de la libre competencia y la libre concurrencia en los mercados. En este caso, al mercado energético, eléctrico y por ende, pues bueno, esta importante herramienta de protección de las personas físicas y de las empresas y las instituciones, pues también se va a perder con este nuevo marco constitucional y legal. De manera similar, también para las acciones de inconstitucionalidad, se elimina la posibilidad de suspender el acto reclamado, conforme a la ley reglamentaria de estos medios de protección del orden constitucional, que es la acción de inconstitucionalidad, que principalmente pueden promover las minorías parlamentarias. Pues también se elimina la posibilidad de que puedan otorgarse suspensiones. Como figura también pues novedosa, se establece un máximo de 6 meses para que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal y de los tribunales administrativos resuelvan sus asuntos. Creo que también esto se presta a pues muchas discusiones de que, digo, por un lado entendemos que se busca dar certidumbre jurídica, que no se extiendan de manera innecesaria nuestros procesos judiciales. Sin embargo, en opinión de muchos de nosotros abogados, pues también esto plantea
cuestiones problemáticas. Primero, porque puede haber casos bastante complejos que sí necesiten más de los 6 meses, desde presentación, desahogo de pruebas, toda la substanciación, y que pues adicionalmente con la carga del Poder Judicial Federal y de los tribunales administrativos federales, como el Tribunal de Justicia Administrativa y del Fiscal, pues tienen esa problemática, y desafortunadamente tampoco en estas reformas ni en el paquete pues se habla de mecanismos para pues, robustecer al, al Poder Judicial con pues, mayores recursos, mayor profesionalización. Creo que esta también es una reforma que nos inquieta. Eh, por otro lado, también pues el periodo de duración en los encargos para ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduce de 15 a 12 años. Este elemento también, pues pensamos, genera preocupación porque el plazo de 15 años no era un plazo gratuito para en la duración del encargo del ministro. Básicamente lo que se buscaba es primero obtener un largo plazo y por el otro lado también que no coincidiera con los periodos seccionales. Al reducir esta cifra impar a un número par de 12 años, empata con nuestros periodos seccionales eh, de la presidencia de la República, ¿no? De la titularidad del Ejecutivo Federal. Entonces, pues también este elemento pues, puede presentar riesgos. Como les decía, pues también lo que plantea en la reforma de eliminar las salas de la Suprema Corte, también pues inquieta mucho a los operadores jurídicos, toda vez que también la carga de asuntos en la Corte pues es muy importante, y el trabajo en ponencias realmente ha permitido la especialización de la primera y de la segunda sala, y ha permitido también, por ende, que los procesos constitucionales judiciales, derecho procesal constitucional, como son las acciones de inconstitucionalidad que ya comentábamos, las controversias constitucionales, pues van a tener un reto importante, porque ahora la Corte siempre tiene que estar actuando en pleno. Aunque se argumenta que pues, se buscaba que sea una, una reforma que tiene por objeto trabajar o mejorar, mejor dicho, la actuación de la Suprema Corte, pensamos que esta, por el contrario, puede traer muchos retos. No sé, Susi, si hasta aquí tengas algún comentario. Gracias, Sergio. No, pues la verdad es que coincido contigo. Como todo proceso de adaptación, siempre, de por sí, todo proceso de adaptación siempre dilata un poquito los procesos, ¿no? Estas transiciones que se llegan a hacer. Y en esta reforma judicial, como bien lo indica Sergio, aunque el discurso fue que se trataba de agilizar la impartición de justicia, la verdad es que pues no deja mucha luz de eso, porque en ningún lado vemos como que se vaya a ampliar el tema de más tribunales o más servidores públicos que den atención a la impartición de justicia, sino todo lo contrario. Entonces, si de por sí creo que ahorita estamos bastante retrasados en el tema de impartición de justicia, venimos de una pandemia que también nos hizo cerrar tribunales y demás. Ahora con esto del paro, ¿no? Hay que sumarle todos estos días de inactividad, plazos suspendidos y demás, que la verdad con esta transición va a ser muy difícil recuperar, ¿no? O sea, si de por sí la transición iba a llevar tiempo, ahora el tema de los paros y todo por la gente que se opone, hay que sumarle todo ese retraso, ¿no? Entonces, si de por sí la impartición de justicia ya no era ni pronta ni expedita, ahora me parece que el reto verdaderamente va a ser poder echar a andar esta reforma con sus respectivas leyes secundarias, poderlo aterrizar y que empiece a funcionar de manera sistemática, que la verdad no es algo a corto plazo. Definitivamente no es algo a corto plazo, y lo cual creo que también puede entorpecer un poco este sistema de elección, ¿no? Ahora que va a ser elección popular, si tenemos retrasos, no creo que les favorezca incluso a ellos mismos, ¿no? A los que se vayan a postular para un tema de poder evidenciar resultados, ¿no? Se van a encontrar, la verdad, con un sistema de impartición de justicia con bastantes rezagos que van a tener que poner al día, ¿no?
Totalmente de acuerdo y coincido contigo, Susana. El rezago es importante y pues bueno, desafortunadamente esto nuevamente plantea más retos y desafíos para nuestras judicaturas y para todo nuestro sistema de administración de justicia. Eh, bueno, además, pues bueno, en el caso de los magistrados y jueces federales, pues también establecen plazos de 9 años. Esto también, pues, inquieta porque una de las características que, pues, en los distintos sistemas jurídicos y mecanismos de administración de justicia, pues, tanto de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, Japón, de la mayoría de los países, pues, desarrollados, se busca también preservar la autonomía e independencia judicial y la protección de una carrera, pues mediante certezas de que no están sujetos a plazos más cortos, ¿no? Entonces ya también establecer en la Constitución y en las leyes secundarias plazos también para nuestros jueces y magistrados, pues con base en la experiencia internacional y pues, también en la jurisprudencia de distintos países y la doctrina jurídica, pues no es conveniente. También en el caso de nuestros fideicomisos, pues en concreto para el Poder Judicial de la Federación, que también es un tema pues muy polémico. Creo que la mayoría de los fideicomisos actuales pues han permitido robustecer a nuestra el tratamiento y los derechos de nuestros jueces, magistrados y también pues de todos los otros trabajadores, colaboradores del Poder Judicial Federal. Y bueno, pues esta reforma también establece ya una prohibición para que se mantengan estos fideicomisos. Como seguramente les ha tocado a muchos de ustedes, pues parte de todas estas manifestaciones y protestas, ¿no? Pienso yo también justificadas, ¿no? De que todos estos trabajadores han hecho y esta presión de que no se lleve a cabo esta parte de de la reforma. Por el otro lado, pues también se establecen las remuneraciones, el tope, ¿no? Hacia el presidente de la República, perdón, a equipararlo al del presidente de la República. Aquí, pues bueno, puede entenderse un principio republicano y de austeridad. Sin embargo, pues para labores tan importantes como lo es una ministra, un ministro de la Suprema Corte, pues también pensamos, y la experiencia internacional de nuestros socios comerciales y de los países más desarrollados en este mundo, pues demuestra que sí, los jueces o, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los justices, ¿no? Los ministros o los jueces constitucionales, pues sí tienen que tener una remuneración importante por esa labor, que es muy, muy compleja, de tiempo completo. Entonces pensamos que tampoco sea una reforma adecuada. Eh, por último, pues les decía ya, también se reduce el número de ministros, que esto también a lo que Susi comentaba claramente, coincido que pues eso también va a impactar y desafortunadamente no vemos que en el caso de la Suprema Corte la reducción de 2 ministros traiga como resultado pues una mayor eficiencia, que en teoría pues es un poco también uno de los objetivos, ¿no? de la reforma. En este sentido, bueno, pues quisiera pasar ahora a brevemente y poder hacer espacio un poquito a unas preguntas interesantes que nos están formulando nuestra audiencia. Muchas gracias por su participación. Y en este sentido, bueno, pues básicamente hablar un poquito también de los mitos y realidades que esta reforma trae, ¿no? Digo, ahorita, como ya les hemos adelantado, pues sí son cambios muy importantes que nos van a presentar muchos desafíos pues, a todos, ¿no? A las personas físicas, a los trabajadores, a los empresarios, a las entidades financieras, a todos, a los órganos constitucionales autónomos, porque bueno, pues sí, va a ser un cambio importante. Ahora, que sí es un mito de que pues, se destruya totalmente
el sistema de administración y de impartición de justicia. Ahí sí pienso que es una exageración. Sin lugar a dudas, pues lo que prevé es una configuración, una conformación distinta de nuestras judicaturas, tanto federal como de los estados. Sí, como decimos, como realidad, pues sí hay un riesgo importante de que pues se pierda en la profesionalización. En el caso del Tribunal pues, de Disciplina y la eliminación del Consejo de la Judicatura, pues sobre todo las facultades, que en realidad pues, sí preocupan que se les piensan dar, que puedan pues, realmente volverse un instrumento para pues, amedrentar a los jueces o a los magistrados, que en su caso no se alinearan con con las decisiones de los otros poderes mayoritarios. Realmente, pues, el Poder Judicial en la teoría constitucional es un árbitro entre los poderes. Él no está dotado, cuando lo estudiamos en la carrera de los abogados, y ahora cuando damos clase para explicarlo a los estudiantes de Derecho, en Derecho Constitucional, pues no está dotado ni de las espadas, de las armas, ni el dinero, como tiene el Poder Ejecutivo, o en la Cámara de Diputados, también a poder aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, todo lo que gasta el Ejecutivo, ni tampoco pueden crear leyes nuevas. Entonces, ni normas nuevas, ¿no? Aquí a la jurisprudencia se dan interpretaciones vinculantes. Estrictamente hablando, no crean normas generales como si lo hace el Ejecutivo, la Presidenta a través de los reglamentos, o de nuestro Congreso de la Unión, por leyes y decretos. Entonces, esta pérdida de esta posibilidad también es algo importante. ¿Querías comentar algo? Perdón? Sí, 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 Sergio, justo eso, ¿no? Que me parece importante porque eso también impacta totalmente en cómo nos ven de fuera, ¿no? Hay muchísimos estudios, ¿no? Sobre todo hay uno que se usa mucho, el del World Justice Project, para el Estado de Derecho, el nivel de Estado de Derecho que tiene México. Y si de por sí ya estamos bajos, este tipo de situaciones creo que sí nos pueden impactar de manera negativa, ¿no? Porque uno de los factores que miden este tipo de asociaciones, pues es precisamente las limitaciones del poder gubernamental, ¿no? Entonces, al no tener una clara separación de poderes, porque me parece que esto podría hacer pensar que está como un poquito diluido ese tema, pues puede impactar definitivamente en este tipo de estudios que nos hacen bajar el nivel que de por sí, pues bueno, ya hace algunos años pues se ve estancado, ¿no? Nuestro avance en el tema de Estado de Derecho. Entonces yo creo que esta situación, más que ayudarnos a seguir encaminándonos, ¿no? A avanzar en este tema del Estado de Derecho, pues puede para el próximo año, a ver qué tal sale esta encuesta, pues bajarnos algunos puntos, ¿no? Lo cual definitivamente no es positivo, sobre todo a los empresarios de México, porque si tú como inversionista extranjero estás buscando dónde meter tu dinero y te fijas en este tipo de calificaciones, estándares, pues definitivamente pues te hace cuestionarte cosas, ¿no? Y ahí es donde entran este tipo de alternativas, ¿no? De, bueno, entonces nosotros como particulares, como empresas, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar estos riesgos o esta incertidumbre legal en la que estamos derivado de esta reforma, ¿no? Y es cuando viene la parte interesante, ahorita que estamos enfocados en el tema de las SOFOMES, ¿no? Instrumentos como el fideicomiso o utilizar algunos medios alternativos de solución a controversias, que también ya venimos de una reciente publicación de una ley, ¿no? La Ley General de Medios Alternativos de Solución a Controversias, y aquí es donde se pone interesante para nosotros, ¿no? De qué manera nosotros como gobernados vamos a buscar las herramientas para poder contrarrestar estos efectos negativos de todas estas cuestiones que nos está trayendo la reforma, ¿no? Entonces, si quieres más adelantito, platicamos un poquito más a fondo de qué manera los tiempos nos ayudan con estas herramientas, pero sí, creo que es importante lo que comentas. Gracias, Susi. Bien, aquí creo que conecto una pregunta interesante que formula Héctor Laces. Gracias, Héctor, por tu pregunta. Y él nos señala, los inversionistas institucionales nacionales y extranjeros están muy temerosos a este respecto, derivado de la politización y control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y por ende la no independencia de los poderes de la Unión. Efectivamente, pues este es el corazón y creo que la preocupación. En mi opinión, obviamente, pues toda obra humana es perfectible. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial requería
un ajuste, digamos, y también, que es una parte importante, Héctor, en lo que sigue y adolece esta reforma o es omisa, es en toda la parte de la procuración de justicia, principalmente en la investigación y persecución de los delitos. Allí es donde la mayoría de los ciudadanas y ciudadanos, pues es lo que sufrimos más y es donde hay más contacto en el día a día. Nuestro despacho, como varios también operadores jurídicos, participamos con distintas organizaciones empresariales, de inversionistas, y pues hemos elaborado los trabajos, documentos, algunos de ellos también se los hemos ya compartido a Susana y a Miguel para que después quienes tengan interés, con mucho gusto se los hacemos llegar. Y ahí, en parte de estos análisis que llevamos al respecto, pues sí, pensamos que efectivamente la independencia pues está en un grave riesgo, pero que sobre todo fue omisa la reforma en entrar en lo que la mayoría de los ciudadanos tienen, ¿no? Que es pues una mejor eficiencia en el caso, por ejemplo, de los poderes judiciales locales, que es donde realmente la mayoría está, que es de las mexicanas y los mexicanos, pues en los juzgados familiares, ¿no? Con los casos de divorcios, adopciones, en el caso, les digo, pues de la materia penal, pues de todas las fiscalías, todo ese aparato de procuración de justicia, para el caso de los delitos y pues, en un país con estos índices de inseguridad tan elevados, también una impunidad muy importante, pensamos ahí pues en estos análisis que adoleció todo esto. Entonces, efectivamente, por más que se promueve como una de las razones para la reforma, la mejora en la administración de justicia, en nuestra opinión, pues el mero voto ciudadano no va a ser un juez mejor. Digo, el poner los requisitos mínimos, el promedio de 8 y de 9 en las materias constitucionales o procesales, pues también no es el único, ¿no? Creo que la práctica, les digo que también el Consejo de la Judicatura requería o podía sufrir hasta más que sufrir, necesita diversas reformas. Ello no lleva a que el voto popular lo limpie, ¿no? Entonces, pues ahí coincido, Héctor. Creo que el riesgo es grave. ¿Dónde vendrá? Pues esperemos que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que resulten electos con estos nuevos mecanismos, pues efectivamente pues traten de cumplir el deber constitucional de administrar justicia de manera imparcial y expedita. Ahora, también nos pregunta Jessica Becerra, digo, para nuestro sector, es bastante interesante, gracias Jessica. ¿Quiénes serán las instituciones financieras más afectadas con la reforma judicial y por qué? ¿Perjudicará directa o indirectamente a los usuarios? ¿Cuáles serán los sectores económicos más afectados y por qué? Es una extraordinaria pregunta. Aquí, pues, como les comentaba, antes de entrar a las instituciones financieras, creo que la mayoría de los ciudadanos, en lo que hacen la materia penal y civil, eh, es donde quienes van a sufrir más. ¿Por qué? Porque de por sí, como ya explicó Susana, pues los sistemas judiciales estatales de la Ciudad de México pues están rebasados, saturados. Adicionalmente, pues todos estos paros, protestas que se han dado, pues han venido impactando a todos los juicios y procedimientos que están en trámite, en curso, y por lo mismo, pues creo que ahí son los más afectados. En cuanto a tu pregunta, Jessica, ¿cuáles instituciones? Pues yo considero, digo, así que no tenemos bolita de cristal, pero de entrada, pues son a las más grandes, porque son las que tienen más usuarios, las que tienen más clientes, más consumidores de sus productos y servicios financieros. Bueno, Ellos, aquí me parece que también, perdóname que te interrumpa, Sergio, adelante. digo, los más grandes a cuestión volumen definitivamente les va a pegar muchísimo, ¿no? Porque como dices, obviamente tu riesgo es más elevado porque tienes más clientes. Sin embargo, creo que está muy diversificado, ¿no? Y a lo mejor podrían tener una estructura más robusta para afrontar este tipo de riesgos, por ejemplo, un riesgo crediticio, ¿no? A mí me parece que también algunas de las partes afectadas son estos intermediarios financieros no bancarios, ¿no? Que si caen en un tema de cartera vencida, el tema de la recuperabilidad de su capital, ¿no? Puede ser un poquito más complicado. Ellos se fondean
de manera diferente, por ejemplo, un banco, ¿no? Una institución muy grande como un banco, con este tema de la captación, ¿no? Pues sí, tiene un riesgo latente, incluso deben de mantener sus índices de capitalización. Pero un intermediario financiero, ¿no? Estamos yéndonos como un nivel más abajo. Me parece que el tema de garantizar la recuperación de su capital en esta etapa es fundamental, ¿no? Entonces, les puede pegar y yo creo que sí podría afectar al usuario final porque, no sé, algún intermediario financiero obviamente va a gastar más recursos en el tema de recuperación de cartera. Esto a la larga pues va a traer incrementos en las tasas, ¿no? Porque tu costo ya está siendo alto, tu costo de operación es muy alto porque ya no te prestan barato, ¿no? Si tienes un inversionista, como ahora la incertidumbre legal dice, no, pues necesito, uno, cobrar más caro, ¿no? Y dos, pedir más garantías. Entonces, esto a su vez se traduce en que estos préstamos que ellos otorgan a su vez, pues también van a ser más caros, ¿no? Las tasas van a ser más elevadas y por ende también van a pedir mayores garantías. Y así es como se va permeando, creo yo, hasta los usuarios finales, ¿no? O sea, también creo que este sector de los no tan grandes pudiera verse bastante golpeado por este tipo por esta reforma, perdón, y es donde como gremio todos pues deben de buscar algún tipo de opción que contrarreste, ¿no? Totalmente de acuerdo, Susana. Sí, les decía, por volumen, como les estamos comentando, pues sí, podría ser, Jessica, que resultaran también los instituciones o los grupos financieros más grandes porque tienen más clientes, más consumidores. Sin embargo, yo creo que pues, puede afectar a todos. Y sí, el hecho, les digo, que preocupa más es que pues esta eh, posible pérdida de profesionales de la justicia, en el sentido de que pues todos los exámenes, toda la formación, sobre todo, les digo, a nivel federal, digo, pero también hay muchas entidades federativas que en los últimos 15 años han trabajado mucho también en su profesionalización, en establecer consejos de la judicatura, en que se siga como, insisto, la mayoría de nuestros socios comerciales, con sus sistemas judiciales, pues con una carrera judicial y que sí, sea una meritocrática, que realmente sean pues los mejores abogados que tienen primero esa vocación de impartir justicia, de aplicar la ley, de interpretarla, y por eso pues sí, a todo el gremio financiero, pues, una parte muy importante de la economía, pues eventualmente algunos de los asuntos pues, tienen que acabar en los juzgados, ¿no? Aquí, entre otras preguntas, veía, ¿no? Temas como los especiales hipotecarios, qué va a pasar con los jueces concursales, preguntas muy, muy claras y muy prácticas. Pues en principio no hay en el paquete de reformas de que se vayan a eliminar estos juzgados especiales, ¿no? Pero obviamente, como ya comentábamos y apuntábamos, pues el riesgo es amplio de que efectivamente pues, estos jueces especializados en competencia económica, en telecomunicaciones, en concursos mercantiles, pues también empiecen a adolecer estos nuevos al no tener esta trayectoria y toda esta carrera judicial que en los últimos 30 años se ha impulsado, pues que carezcan de ella, ¿no? Entonces ahí está el riesgo. Ahora, en lo que hace pues, a juicios especiales hipotecarios, ejecuciones de garantías prendarias, de todo este tipo de elementos que pues, las instituciones financieras no bancarias y bancarias emplean, pues también pues, hay riesgo en el sentido de que pues, no se tenga ese conocimiento, esa capacidad como pues, se ha venido, insisto, construyendo en todas estas carreras judiciales, tanto en los poderes judiciales locales, que son los que principalmente la mayoría, por ejemplo, de las SOFOMs trabaja, pero también si llega a un amparo directo, ¿no? Ya una vez que se tiene una sentencia de un tribunal de una entidad federativa de Ciudad de México, pues entonces también hay vínculo con el Poder Judicial Federal y puede que estos amparos directos igualmente no sean tan profesionales, ¿no? Hasta donde entendemos, pues sí se van a mantener los circuitos judiciales, se van a mantener estas especializaciones, pero las personas que ocuparán esos cargos, pues es lo que hemos venido comentando en el webinar. ¿Qué efectos le vemos al medio fiduciario, a los contratos de fideicomiso? Pues digo, aquí ya me adelanto, Susi, a la parte tuya, a ver cómo la ves, y ahí te dejo la palabra, el foro, pero yo veo que pues también el fideicomiso como una herramienta fundamental en nuestro sistema financiero y para las instituciones
financieras, tanto bancarias como no bancarias, como es el caso de las SOFOMS, pues veo que también hay ese riesgo por un lado, pero también creo que hay una oportunidad. Aquí sí hay un área de oportunidad muy importante para que pues confiemos más en las fiduciarias, trabajemos más en mecanismos extrajudiciales y creo que ahí pues es parte de los desafíos, ¿no? Creo que también vienen otros métodos alternativos de resolución de controversias, la mediación, el arbitraje, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues, viendo este nuevo escenario, de recomendación muy práctica, estamos incluyendo, por ejemplo, en convenios entre accionistas, ¿no? Los famosos shareholders agreements en inglés, para distintas empresas, pues irnos, estipular para una cláusula de resolución y arbitral, ¿no? Creo que va a ser mejor, va a tener van a crecer todos estos medios alternativos. Pero aquí, si quieres, Susi, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Sí, digo, nada más hacer también mención, en la reforma habla un poquito respecto a los fideicomisos, pero como bien decías, pues no como en sentido tan positivo, ¿no? Lo que dice la reforma es justamente que se tienen que eliminar, ¿no? Todos estos fideicomisos que no se encuentren establecidos en alguna ley, ¿no? Entonces ya habíamos vivido este proceso anteriormente cuando se mandó un decreto para poder eliminar todos los fideicomisos que no tuvieran estructura. Y lo interesante de esto es que todo el dinero que hay en eso se tiene que mandar a la tesorería, ¿no? A la TESOFE, entonces, de la federación. Ese es el tema que toca la ley respecto a los fideicomisos, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, no es un punto como positivo, es parte, como bien lo decías, de estos reclamos que hacen los funcionarios, los trabajadores de este gremio, porque pues les están quitando prestaciones, ¿no? Antes era como parte del presupuesto que ya tenían asignado y lo trabajaban ahí para fondos de retiro y entre otras cosas, y ahora lo que les están solicitando es que si no está en una ley, así textual, se tiene que extinguir ese fideicomiso y todos los recursos tienen que ir a dar a la Tesoro, ¿no? Ahora, el punto positivo, como bien lo decía Sergio, a nosotros nos parece que esta figura va a tomar muchísima relevancia. Definitivamente no es algo nuevo, ya venimos trabajando con fideicomisos desde hace un buen tiempo. Aquí en el despacho es una de las figuras que más nos gusta, precisamente por este tema de la efectividad, ¿no? Y la certeza jurídica que te brinda. Cuando tú prestas con alguna garantía hipotecaria y demás, al momento de caer en impago y te vas a un juicio, ¿no? Especial hipotecario, cualquier juicio para poder solicitar el cobro de tu garantía, pues son procesos muy largos, ¿no? Hay un cálculo por ahí que daba la SOFOM que era de 1.200 días, ¿ok? Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo que tienes ahí parado tu capital y que no estás generando nada, ¿no? Y ahora, digo, y este es un dato previo a todo esto, ¿no? Ahora hay que sumarle todos los días, que la verdad no creo que, no he encontrado yo al día de hoy que exista un cálculo de cuánto nos ha retrasado todo esto en días, ¿no? O en horas de trabajo, hombre, que tengamos que sumar a este tiempo tan extenso de recuperación de garantías. Entonces, si usas una figura como el fideicomiso, la ventaja que tiene es que pues es algo que se pacta entre partes, ¿no? Y los fideicomisos de garantía tienen una particularidad que es este procedimiento de ejecución, ¿no? Es una sección especial que se firma y es donde se ponen estos lineamientos de qué vamos a hacer en caso de que caigamos en impago, ¿no? Y es un proceso extrajudicial y ese es el plus de esto. Extrajudicial quiere decir que no tenemos que irnos a pelear con los jueces, ¿no? Que no tenemos que irles a tocar su puerta para poder resolver esto. Nosotros ya entre particulares ahí plasmamos paso a paso qué vamos a hacer en caso de incumplimiento de pago, ¿no? Entonces, está muy bien establecido, tú lo puedes llevar, o sea, el fiduciario es el que te ejecuta y la verdad es que nosotros hemos experimentado las mieles de esto, ¿no? De poder cobrar nuestras garantías por este procedimiento extrajudicial y lo hacemos en 90 días. Entonces, ¿qué diferencia hay de 1.200 días más todo el acumulado de rezago que tenemos a 90 días de verdad efectivos desde el aviso de incumplimiento hasta la firma de la escritura de adjudicación, ¿no? Obviamente lleva un proceso que no viola garantías, ¿no? Se toma el debido proceso, es decir, se le notifica, ¿no? A la contraparte, se le notifica que ha incumplido, se le da un plazo razonable para que pueda o pagar o acreditar que había pagado, si no, se hacen las publicaciones conforme a derecho, ¿no? Ya sea de manera personal con fedatarios, publicaciones de dictos, etcétera. Entonces, es un proceso totalmente blindado, ¿no? Seguro entre las partes que brinda certeza jurídica.
Entonces, si a ti como inversionista te dicen, bueno, vas a prestar, pero lo vamos a meter a un fideicomiso de garantía, ¿no? Donde tenemos este procedimiento de enajenación extrajudicial y no tenemos que irles a tocar a los de allá, nosotros aquí ya estamos pactando y cuando caigamos en este supuesto, en 90 días puedes recuperar tu garantía, pues yo creo que definitivamente sí va a ser un plus, ¿no? Y no dejar en terceros, en manos de terceros, esta resolución de conflictos, cuando, como bien dices, le estamos dando en la torre, me parece, esa sí es una opinión muy personal, a la carrera judicial, ¿no? O sea, gente que venía de años con cursos, con exámenes de oposición, con capacitaciones y demás, haciendo una carrera judicial, aspirando a estos puestos de jueces y magistrados, para que de repente, pues, ya no. Entonces, eso no nos garantiza que los vamos, que no quiero decir que todos, que no vayan a ser competentes. Sin embargo, la experiencia, ¿no? Que van haciendo durante toda esta carrera judicial, pues no la van a tener y la especialización definitivamente va a ser algo que tengamos que cuestionar, ¿no? Y en casos tan específicos como temas de intereses moratorios, me parece que a veces los temas financieros se tornan un poquito complejos, ¿no? Entonces, ahí es cuando también batallamos un poquito con los criterios de los jueces. Entonces, no dejar esto en manos de ellos y poderlo resolver entre nosotros, si aparte le sumamos el tema de la mediación, donde también ya nos da este tema de la cosa juzgada, ¿no? Entonces, ya si en última instancia de plano ya no me cumpliste ni con... Entonces, también ya nos ahorramos un gran parte del proceso, ¿no? Ya nos vamos directamente a la vía de apremio a poder exigir el cumplimiento de esto que convenimos entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece que estas herramientas, justamente el fideicomiso, para las personas, para todos los fiduciarios, perdón, que ofrecen este servicio, ahorita creo que es una gran ventana de oportunidad para poder promover este servicio y brindando la certeza jurídica. Y también uno como, bueno, las instituciones financieras, pues es una forma de blindarse para el tema de poder otorgar o colocar estos créditos, ¿no? O sea, ahora tenemos que pensar en estas alternativas que a nosotros nos dejen nuestras manos, ¿no? Y nos dé pero eso sí, siempre cumpliendo con los estándares del derecho, ¿no? Para poder nosotros, llegar a buen puerto con todas estas cosas y no impactar de manera negativa a los usuarios finales, ¿no? Tener más certeza para nuestros inversionistas, clientes y demás, ¿no? Gracias, Susi. Ahora, bueno, en esta misma línea va también un comentario de Verónica Lugo, de la audiencia. Y digo ya, en aras del tiempo, pues digo, vamos a, de mi parte, cerrar un poquito con, primero, para mí una pregunta interesante es que nos formula Héctor Laces, también, respecto de lo que estipulan nuestros tratados internacionales, como el TIMEC, respecto al comercio internacional, cuál es su impacto, y también sobre los amparos que están tramitándose o sustanciándose respecto de esta reforma judicial. Y pues bueno, haré aquí unos pequeños comentarios y bueno, cerraré de mi parte, obviamente lo que comente Susi, pues con 7 recomendaciones que Santa Marina y Esteta pues venimos formulando a nuestros clientes, tanto del sector financiero como en general de todo el sector empresarial, y en relación con la reforma, pues también muy prácticos, ¿no? Que esperemos les sirvan y que, bueno, serán también, ahí los pueden tener en los documentos que Susi me hará favor de compartir a Miguel, a los interesados. Respecto a los procesos, bueno, creo que aquí me quito mi cachicha de abogado corporativo y financiero como constitucionalista y bueno, pues también académico de Derecho Constitucional. Creo que es interesantísimo, Héctor, la Corte, pues por muchos años se ha sostenido la imposibilidad de que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de reformas al Poder Judicial. La ley de amparo de 2011 estableció directamente una, eh, una causal de improcedencia del juicio de amparo contra las reformas de la Constitución. Entonces creo que ahí hay pues, 2 elementos negativos. Sin embargo, la jurisprudencia de otras cortes y tribunales constitucionales en Europa, la propia Suprema Corte de los Estados Unidos, y en muchos países europeos, en años recientes en Polonia, en Hungría, donde también ha habido pues sanciones de la Unión Europea para intentos también de cooptación del Poder Judicial por parte de la rama ejecutiva en estos países europeos, llevan también a una doctrina que se habla de una
mutación constitucional e inconstitucional que puede afectar el propio, o sea, la sustancia o parte de los elementos esenciales de nuestra constitución política. Sin embargo, pues les digo, la jurisprudencia sí ha llegado a plantear la posibilidad de que en casos anteriores de algunos años, de que por vicios procesales, también una reforma constitucional, pues puede por tanto, invalidarse o llegarse a declarar inválido. Entonces, en este sentido, pues desafortunadamente, pues muchas de las suspensiones que otorgaron jueces de distrito, pues no se han observado, no se cumplieron. Cuando estuvo en el Senado, con todo lo que, pues ahora sí que en medios pudimos conocer también tristemente de que en esta reforma, pues no se cuidaron muchas de estas formas y los errores que hay inclusive en los textos de los artículos de la Constitución reformados. Entonces, creo que la Corte va a tener un desafío importante. También hay un planteamiento ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que también va a ser importante. Digo, ahí sí el proceso es mucho más largo. También esta relación entre la justicia supranacional, un mecanismo donde claramente el Estado mexicano somos obligados, y al igual que muchos otros países latinoamericanos, la Corte Interamericana pues, nos ha funcionado. Creo que también va a ser bien interesante, ¿no? Sobre todo pues, por los derechos humanos fundamentales de acceso a la justicia, protección de justicia que consagra el 21 constitucional y obviamente la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues va a ser también una materia interesante, que puede inclusive, como algunos analistas lo han señalado en medios, llegar hasta una crisis constitucional, porque pues, se pueda llegar a impactar. Entonces, derivado de ello, pues brevemente, pues las recomendaciones muy prácticas para pues, los empresarios, tanto del sector industrial, comercial, como de nuestras instituciones financieras, pues serían las siguientes, ¿no? La primera, pues efectivamente robustecer y trabajar con sus equipos legales todo el marco de cumplimiento regulatorio. Sofisticarlo, revisarlo, fortalecerlo para pues, tratar de evitar posibles conflictos judiciales en el futuro. También mantener una evaluación permanente de los riesgos y de las posibles contingencias legales de su SOFOM, con sus carteras, con sus garantías, etcétera, ¿no? También actualizar con su departamento legal, si lo tienen, o con sus despachos de asesores externos, pues el estatus de sus litigios, ¿no? Y sus mecanismos, en su caso, alternos de resolución de controversia o ejecución extrajudicial, como explicaba Susi para el caso del fideicomiso, o prendas bursátiles inclusive, que también tienen la posibilidad de ejecución extrajudicial fuera de tribunales, de cortes. También mantener con sus abogados, insisto, tanto internos como de sus despachos externos, una colaboración muy activa, muy permanente, porque esto está en curso, o sea, todavía no se acaba de definir. Digo, es una realidad ya la reforma, desde el punto de vista constitucional, legal, pues está allí, no obstante estos procesos que ya comentamos hace unos momentos, ¿no? Por el otro lado, pues también revisar y en su caso ajustar sus planes de inversión y de expansión o de crecimiento, porque pues bueno, sobre todo para coinversiones donde puedan haber varios socios y que haya posibilidades de conflictos futuros, pues vale la pena estar pues también ajustándolas y analizando pues qué medidas o qué otros mitigantes con sus abogados pueden tomar para implementar estos ajustes. También les recomendamos pues, promover las buenas y mejores prácticas de responsabilidad social, de gobernanza corporativa o de buen gobierno corporativo. Todo eso genera un ambiente y propicia también el cumplimiento de la empresa en todos los sentidos, ¿no? Con todas las políticas ASG, que tengan todas las instituciones financieras respeten y robustezcan sus esquemas de gobierno corporativo. Eso redunda en una mayor salud desde el punto de vista jurídico y que va a impedir que o genere como un mitigante importante o un reductor, yo inclusive diría, importante de riesgos de contingencias legales que se lleguen después eventualmente a traducir o a ventilar en juicios. Y por último, pues estar
muy informados, digo, como en este webinar. Agradecemos y los felicitamos a los interesados, porque sí es un tema que les digo, es, como dicen en inglés, es un work in progress, ¿no? Está en debate, no es- se sigue discutiendo todo esto, como han escuchado. Entonces sí los invitamos, como abogados, a permanecer informados, de cómo están evolucionando y cómo se van a ir implementando esta reforma judicial tan trascendente para nuestro país. Muchas gracias. No, Susi, muchas gracias a ti, Sergio. La verdad es que siempre, como te decía, es un honor. Y sí, efectivamente, súper bien las recomendaciones, todas y cada una de ellas. Y pues bueno, sumado a eso, igual reitero la invitación, acérquense, conozcan estas herramientas alternativas que nos ofrecen, ¿no? El tema de los fideicomisos y el tema de la mediación, esos dos en mancuerna, la verdad, esos dos elementos son buenísimos para el tema de la certeza jurídica, recuperar garantías, que me parece que es el punto clave de todos nosotros, ¿no? Poder tener la certeza jurídica o la certeza que vamos a recuperar lo que nosotros estamos colocando, ¿no? Entonces, esta herramienta de verdad, acérquense también, como bien dice Sergio, síganse capacitando con nosotros. Sergio nos dejó unos documentos muy interesantes que podamos compartir con ustedes, aparte de estas 7 recomendaciones. Si se acercan a nuestro punto de contacto, con mucho gusto se los podemos compartir y asimismo cualquier información adicional que requieran sobre esto, o ampliar o incluso proponer algún tema extra, con mucho gusto. Sergio, qué honor, muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, no sé si quieras, Susi, mil gracias y a TM Sourcing y a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este webinar, que esperamos haya sido de su agrado y de interés. Pues muchas gracias, Sergio, Susana. Ha sido un placer y un deleite escuchar sus puntos de vista y encontrar los caminos para operar los negocios hoy en día y hacerlos a través de instrumentos y de cosas que ya hoy en día también se cuentan para poder tener un andamiaje legal y completo para poder seguir operando, ¿no? Y bueno, al final les agradezco a todos ustedes que estuvieron al pendiente de este webinar. Me gustaría recordarles que el próximo jueves, a la misma hora, a las 11 de la mañana, el jueves 24, estaremos teniendo un webinar llamado La ley de lo que es la reforma al mercado de valores, la nueva era. El webinar es a las 11 de la mañana. Vamos a tener como ponentes a Juan Manuel Olivo de la Bolsa Mexicana de Valores. Tendremos a Ángel Cabrera, que es el coordinador de la banca y valores de la UBA. Tendremos también presencia del vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Edson Munguía. Estará también el presidente de AFICO, que es perdónenme, de la Confederación de Financieras Especializadas, Enrique Presburger, y lo estará moderando nuestro presidente del Consejo. A todos ustedes que estuvieron con nosotros presentes, les queremos agradecer, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Sergio y Susana. Que tengan una maravillosa tarde. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Miguel, y gracias a todos. Hasta Gracias, luego, Susi. gracias. Bye, bye.